Buen día, el día de hoy les vamos a presentar junto a mi compañera Alejandra Lombana el concepto de inmunidad soberana. En resumen, la inmunidad soberana es un principio del derecho internacional que establece que un Estado no puede ser juzgado en los tribunales de otro Estado sin su consentimiento. Ya mis compañeras más adelante les va a hablar más a fondo de este concepto. En cuanto a los antecedentes históricos, uno de ellos es el derecho romano. El concepto de inmunidad soberana tiene precedentes en el derecho romano desde un principio que es llamado par imparem not habet imperium, que significa un igual no tiene poder sobre otro igual. Limitaba el poder judicial sobre otros gobernantes o representantes de otras entidades. Otro antecedente histórico se dio en la Europa medieval con las monarquías. Se consolidó la idea de que los monarcas no podían ser juzgados en los tribunales de otros monarcas, basándose en la teoría de que el poder de un soberano provenía de y por lo tanto estaba encima de otros poderes terrenales. Este concepto se fortaleció con el desarrollo de las monarquías absolutas en Europa. También está la doctrina en el derecho consuetudinario, que fue durante el siglo XVII y XVIII, con el crecimiento del derecho internacional, se estableció formalmente la inmunidad soberana. En esa época, las relaciones diplomáticas requerían una protección mutua de los estados para que sus representantes y actividades no se vieran obstaculizadas por litigios en tribunales extranjeros. También tuvo una evolución en el siglo XX. La inmunidad soberana se transformó de una inmunidad absoluta a una relativa, especialmente en las áreas comerciales. Esta doctrina se dividió en la inmunidad restrictiva, que limitaba la inmunidad a actos jure imperi, que significaba actos de autoridad soberana, y permite demandas por actos jure gestioni, que significaba actos comerciales o privados. Esto surgió con la expansión de los estados en actividades comerciales y financieras. También se consolidó en que las convenciones, como la Convención de las Naciones Unidas, sobre estas jurisdicciones de los estados y bienes, fueran bastante pues, eficaces en el 2004. Ya digamos como tal, esta inmunidad soberana sigue siendo una doctrina fundamental en el derecho internacional y ha experimentado bastantes ajustes y limitaciones en respuesta a la globalización. Bueno, yo les voy a decir en qué consiste. La inmunidad soberana, pues, es una doctrina o un principio del derecho internacional que establece, pues, que un país o un estado no puede ser juzgado o demandado en los tribunales de otro estado sin su consentimiento. Entonces, básicamente, este concepto tiene como la idea de que todos los estados son iguales y, pues, por lo tanto, uno no tiene la autoridad para imponer sus leyes o las decisiones sobre otro. La inmunidad soberana pues también protege los estados de intervenciones legales que podrían amenazar la independencia y la autonomía entre otros estados. También tiene como base pues que todos los estados son iguales, lo que ya les decía, y pues por lo tanto no tienen autoridad uno sobre otro. En características, tenemos que es un derecho reconocido a los estados para no ser sometidos a la jurisdicción judicial de otro estado. Impide pues que los estados interfieran en los actos públicos de otros estados, lo que pues respeta la independencia de cada uno. Las autoridades gubernamentales, pues que son como las encargadas de adjudicar proyectos de infraestructura, pueden gozar también de inmunidad soberana. Y en algunos casos los estados renuncian pues a la inmunidad soberana en materia de proyecto de infraestructura cuando se sancionan leyes con concesiones. También pues como características está la inmunidad de jurisdicción, que es que un estado no puede ser llevado ante tribunales de otro país sin el consentimiento, lo que significa que generalmente los tribunales nacionales no pueden juzgar a otro estado por cuestiones que estén considerando actos soberanos, que eso viene del acta Jures Imperi. En inmunidad de ejecución, pues
se tiene que, si un estado acepta ser juzgado y pierde pues el caso, los activos estatales generalmente no pueden ser embargados para cumplir la sentencia sin el consentimiento del otro estado. En limitación a actos comerciales, la inmunidad soberana no es absoluta, pues en todos los casos. Entonces, en algunos países se ha desarrollado como una distinción entre los actos soberanos y los actos comerciales o privados. Entonces, un Estado como que no puede gozar de total inmunidad si se involucra pues en actividades comerciales en el extranjero, lo que permite pues a los tribunales de otro país juzgarlo en asuntos relacionados con comercio o actividades empresariales. Y en aplicación en diplomacia, tenemos que este principio pues también se extiende como a embajadas y al personal diplomático. Entonces, al jefe de embajada o al cónsul o a todas estas personas que pues se trabajan en una embajada, se extiende como esa aplicación de ese principio. Entonces, aunque pues están como regulados de manera específica por la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Bueno, uno de los ejemplos que encontramos sobre inmunidad soberana es el caso del general Augusto Pinochet en Reino Unido en 1998. Este dictador chileno fue arrestado en el Reino Unido bajo órdenes de España que buscaba extracreditarlo por violaciones de derechos humanos. Inicialmente se argumentó que tenía inmunidad soberana debido a sus acciones como jefe de Estado. Sin embargo, pues la Cámara de los Lores en Reino Unido determinó que la inmunidad no se le aplicaba a crímenes de lesa humanidad, estableciendo un precedente sobre los límites de la inmunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos. En el segundo ejemplo que pusimos, habla sobre el caso de Argentina y los fondos buitres, que fue en Estados Unidos en 2014. En este caso, los fondos de inversión demandaron a Argentina en Estados Unidos. Fue por el impago de su deuda soberana. La Corte determinó que Argentina no podía reclamar la inmunidad soberana porque se trataba de un asunto comercial. Entonces Argentina tuvo que negociar el pago para evitar que sus activos comerciales en Estados Unidos fueran embargados. Como un tercer ejemplo, tenemos el caso de Alemania y Grecia, que fue en Distomo en el año 2000. Los familiares de de las víctimas de masacre cometida por las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial demandaron a Alemania en Grecia para obtener una compensación. Alemania, por su parte, argumentó inmunidad soberana, pero la Corte griega falló a favor de los demandantes. Sin embargo, los intentos de ejecutar la sentencia en los tribunales de otros países, como lo fue Italia, derivaron en disputas legales y diplomáticas sobre la inmunidad soberana en los casos de los crímenes de guerra. Digamos acá para completar la parte de mi compañero, cabe aclarar pues que la inmunidad soberana, como ya lo habíamos mencionado, pues es un principio que es universalmente aceptado por muchos países y que cada uno lo reconoce a su manera y lo aplica a su manera. Entonces, algunos principios pues se aplican básicamente con sus propias leyes y la jurisprudencia de cada estado. Eh, pues la importancia tenemos que la inmunidad soberana protege pues a los estados de abusos legales y asegura la estabilidad de las relaciones internacionales. Completando alguna de las importancias que mencionó mi compañera, también facilita las relaciones diplomáticas, permite pues que los estados se relacionen sin temor a ser demandados en el extranjero por sus acciones. Algo muy importante también es la seguridad jurídica y protección en las actividades comerciales. Este principio pues del derecho internacional también ha sido como muy criticado porque digamos que puede dificultar el acceso a la justicia en caso de como derechos humanos o abusos que se cometen pues por parte del gobierno. Entonces digamos como que por esta razón pues el alcance como de la inmunidad ha evolucionado en estas últimas décadas con excepciones en casos de violaciones graves a los derechos humanos y en actos comerciales, como ya lo hemos mencionado pues anteriormente. Y ya, eso sería todo.
Gracias.